Buenos días. Quiero reflexionar este domingo sobre la experiencia trinitaria, auténtica experiencia de Dios. Sabemos que si le amamos, somos morada de la Santísima Trinidad. Este domingo celebramos el misterio de Dios que se nos ha revelado en la historia de la salvación como la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Día ideal para contemplar y adorar algo de este profundo e infinito amor y de comunión que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestra experiencia de amor a la Santísima Trinidad será siempre imperfecta y limitada mientras vivamos en este mundo. Por tanto, tenemos necesidad de un proceso de crecimiento y de purificación que nos lleve a transformarnos desde el interior para que seamos verdaderos santuarios de la Santísima Trinidad en nosotros. Dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es el santuario del Espíritu Santo que está en vosotros y habéis recibido de Dios? 1 Corintios 6, 19. Respondiéndole Jesús a uno de sus discípulos le dice: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Juan 14, 23. En el misterio trinitario se despide San Pablo de sus hermanos que está en Corintios. ¿Y cómo lo hace? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Lectura de 2 Corintios 13. Esta despedida de San Pablo es única en todo el Nuevo Testamento. Aquí el apóstol nos muestra toda una profesión de fe en el único y verdadero Padre, el único verdadero Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una verdadera reflexión a vivir diariamente toda nuestra existencia humana y cristiana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, es una convocatoria a poner nuestra vida en el signo del Dios que es amor y comunión sin límites. Santo Tomás de Aquino nos dice: la gracia de Jesucristo por la que justificamos y salvamos, el amor de Dios Padre por la que nos unimos a Él y la comunión del Espíritu Santo que nos distribuye los dones divinos. La fe católica nos enseña que en Dios hay tres personas, pero completamente distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, que tienen una sola naturaleza o esencia divina. ¿Y qué es esto? Se necesita una buena disposición de fe y razón al mismo tiempo para entender el dogma de la Trinidad. En Dios hay tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque la razón no pueda demostrar el misterio trinitario, puede rastrear su admirable credibilidad iluminada siempre por la fe. Veamos el tema de las fórmulas trinitarias, que son muy frecuentes en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, leemos en el libro del Deuteronomio un siguiente versículo que es muy conocido. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Deuteronomio 6, 4, 5. Entonces nos damos cuenta
que en el Antiguo Testamento se afirma enfáticamente el monoteísmo, es decir, no hay más que un solo Dios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento asume la unicidad de Dios de esta forma. Dícese, acercóse uno de los escribas que le había oído y viendo que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos?, le pregunta al Señor. Y Jesús le contestó: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Lo leemos en el Evangelio de Marcos 12, del 29 al 32. Entendemos que esto se emplea frente al politeísmo pagano de esa época. No obstante, la unicidad de Dios es perfectamente factible con la Trinidad de personas en el mismo Dios. Así es como el Nuevo Testamento se afirma la divinidad de Jesucristo, el Hijo de Dios. En él se da la plenitud del Espíritu, el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y las vistas a los ciegos, y para dar libertad a los oprimidos, nos relata Lucas 4:18. También se da el perdón de los pecados, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar a los pecados, le dice al paralítico, que luego le dice: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Se levantó y al instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos, de modo que quedaban todos asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás vimos cosa parecida. Marcos 2:1-12. También observamos la suprema cercanía de Dios. En aquel tiempo, tomando a Jesús la palabra, recordemos esta hermosa expresión: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se lo has revelado a los pequeños. Mateo 11. Y del mismo modo, el mando sobre la ley dada por Dios en el Antiguo Testamento, como el yo soy característico de Dios. Y finalmente el Nuevo Testamento conoce la divinidad del Espíritu Santo, que como Espíritu de Dios es absoluta plenitud salvífica de Dios. Repito, el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y las vistas a los ciegos. Por eso las fórmulas trinitarias son frecuentes en el Nuevo Testamento. Así nos conta por el relato del bautismo de Jesús, recordemos esto, y por el mandato del bautismo al final de la lectura de Mateo. Acuérdense de este mandato, que es para todos nosotros, Id pues y haced discípulos a toda la gente, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está al final del Evangelio de Mateo 28 en adelante. Pero el Hijo y el Espíritu no son sencillamente lo mismo como presencia del Dios que revelan. Está relacionado con Él, son enviados por Él. Cada uno tiene una relación peculiar con el Padre. Así lo relata también el Evangelio de San Juan. Recordemos ese versículo que dice: a Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre. Él lo ha contado. Juan 1:18. No obstante, aunque el Nuevo Testamento, a la vez que sustentando con fuerza la unicidad de Dios, es decir, que Dios es uno solo, sin división de persona,
y que Jesús es ese mismo y único Dios, reconoce también un trío de ese mismo modo. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se distinguen entre sí por medio de su acción salvífica diferenciable. No obstante, están de tal manera igualados que el Hijo y el Espíritu Santo no pueden concebirse como simples fuerzas de la acción de Dios en el mundo. Dios se ha dado absolutamente al hombre, completamente, sin reserva, como Trinidad inseparable. Trinidad que se da en Dios para la salvación del hombre. La Trinidad es el mismo, o es al mismo tiempo la realidad de Dios tal como existe en sí mismo. Con esto quiero expresar que conocemos lo que es Dios en sí mismo a través de lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros. Algo que debemos maravillarnos es justamente no lo que somos capaces de hacer por Dios, sino que las obras que Él hace en nosotros. El revelarse de Dios hacia afuera nos manifiesta cómo es Dios hacia adentro. Ahora bien, se ha revelado como Padre, es decir, como el ser que da la vida al hombre y está siempre a favor del hombre. Dios se ha revelado como Hijo, es decir, como amigo cercano y familiar al hombre, que diseña el camino y el destino que nosotros debemos seguir como creyente. Y Dios se ha revelado como Espíritu, es decir, como el amor absoluto y libertad soberana que describe cuáles tienen que ser las opciones fundamentales del hombre en la vida. Así se ha manifestado Dios. Y así es Dios en sí mismo. Finalmente hablemos un poco de los signos de la Santísima Trinidad. Juan Bautista da testimonio. He visto al Espíritu que bajaba como paloma del cielo y se quedaba sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien vea que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu o con el Espíritu Santo. Y yo le he visto y doy testimonio de que este es el elegido. Así nos relata Juan al inicio del capítulo 1, 32, 34. San Agustín nos dice que en forma de paloma, porque ¿qué representa la paloma? La sencillez, con el fin de que cada uno de nosotros, cada uno comprenda que cuando tiene el Espíritu Santo debe ser sencillo como la paloma y tener con sus hermanos algo muy importante, verdadera paz. Y luego agrega San Agustín que allí apareció toda la Beatísima Trinidad. El Padre en la voz decía: tú eres mi Hijo amado. El Espíritu en la forma de paloma. Y esta Trinidad fueron enviados a los apóstoles a bautizar, como ya lo he dicho, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el signo más importante es que Dios es amor, como nos dice Juan, y el evangelista. Y la Santísima Trinidad es amor. Su mismo ser y su actividad más específica es el amor. Amor gratuito, sin límite, amor en expansión, que recrea y perdona a los hombres y les comunica la misma vida divina. Dios nos ha manifestado el amor que tiene enviando a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. Y como dice el evangelista Juan, el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Envía a su Hijo como víctima por nuestros pecados. 1 Juan 4, 9. Dios es amor. Y la única respuesta válida de parte nuestra es el amor. Solo en el amor, en la donación sin límite y en el perdón generoso se manifiesta nuestro conocimiento de Dios. El lenguaje sobre Dios se vuelve inteligible solamente cuando nos conduce a la comunión
y a la participación. Nuestra fe en la Trinidad encuentra su expresión más perfecta solamente en el amor. Recordemos este hermoso versículo. Amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, nos dice el evangelista San Juan. Y todos podemos experimentar el gran amor que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tiene por nosotros. Y en nosotros, por esa razón, es nuestra mejor oración diaria. Siempre nuestra mejor oración será con la señal de la cruz en nosotros para comenzar todos nuestros momentos de fe. Al comenzar a orar, a participar en la Eucaristía y cada vez que recibimos una bendición. Con este planteamiento quiero expresar que se comprenden buenamente en qué consiste la experiencia trinitaria, que es la auténtica experiencia de Dios. Es la experiencia de la certeza y la confianza total en Dios como Padre. Es la experiencia del seguimiento de Jesús como Hijo. Y es la experiencia del amor sin límite y la libertad total frente a los poderes e instituciones de este mundo. He ahí la auténtica experiencia de Dios. Porque la experiencia de lo que Dios es en sí mismo. Les deseo a todos un hermoso domingo de la Santísima Trinidad y utilizo esta expresión hermosa de San Pablo para despedirme hoy día. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Que tengamos todos un feliz y hermoso domingo de la Santísima Trinidad, hoy 7 de junio del año 2020.